Quiero, en primer lugar, transmitir un saludo especial a todos los ciudadanos del mundo, razón por la que se está transmitiendo hoy este acto directamente para todos ellos, y especialmente lo quiero hacer para los jomeros y las jomeras, que tantos hay dispersos en la geografía del mundo. Los jomeros nos reunimos hoy para recordar la partida de Cristóbal Colón hacia las Indias, aquella impresionante aventura que supuso el descubrimiento del continente americano y el encuentro irreversible entre las culturas europeas e indígenas. Un encuentro en el que La Gomera supuso la última arribada y partida de tierra conocida en el periplo colombino. Ha sido voluntad recurrente del Cabildo Insular de La Gomera en esta ya larga medio siglo de recorrido el dedicar cada una de las ediciones de las jornadas colombinas a compartir nuestras vivencias y afanes como isleños con los países hermanos de América, afirmando el vínculo inseparable de La Gomera con la historia americana y con el futuro de los pueblos de ese gran continente. Fueron muchos los jomeros que se embarcaron hacia esas tierras en busca de prosperidad. Ejemplos conocidos tenemos muchísimos, y algunos incluso singulares. Fue tal la importancia de estos intercambios que se produjeron a lo largo de la historia que hasta San Sebastián llegó en el año 1675 la primera escultura americana de la isla colombina, una Santa Teresa que hoy se conserva en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, enviada desde Cuba por el beneficiado Dávila. Pero es cierto que fue durante el siglo XIX cuando las condiciones económicas de la isla hicieron que la emigración hacia Venezuela y Cuba fuera un hecho frecuente. Además, el esfuerzo y el valor de muchos paisanos le llevaron a convertirse en terratenientes y grandes propietarios de plantaciones en América. Pero además, el nombre de La Gomera sonaba en aquellas tierras soñadas por personajes que también marcaron su nombre en la historia. En estas historias de ida y vuelta tan interesantes triunfaron personajes como la poetisa Cesarina Bento Montesino, quien tras vivir en una hacienda en Cuba y componer bellos poemas al amor y al campo, regresó a Bulo para convertirse en la primera poeta de La Gomera, o como la hermigüense Inocencio Casanova, quien participó abiertamente en la independencia de Cuba y es el único español que tiene una calle y un colegio con su nombre en el Bronx de Nueva York. Pero Venezuela también fue una casa abierta para muchos jomeros, quienes incluso sufrieron largas y tormentosas travesías, como la recordada del Telémaco en 1950. Se embarcaron rumbo a la octava isla en busca de un futuro mejor. Durante muchos años, La Gomera ha sido la casa común de América, un territorio abierto a las repúblicas de ultramar de esta orilla atlántica, porque para los gomeros y gomeras la emigración ha sido, durante muchísimos años, especialmente desde finales de la Guerra Civil y hasta la transición, más que un recurso para mejorar nuestras posibilidades vitales y nuestro desarrollo personal, familiar, económico y social, un escaparate obligado ante el abandono de la isla por parte de las administraciones de la dictadura. Pero en esta edición homenajeamos al emigrante, diferente de aquel que buscó por encima de las olas en Venezuela o Cuba un lugar donde trabajar o labrarse un futuro. Pero siendo destinos distintos y generaciones distintas, a todos les unía el deseo de escapar de la pobreza. Una emigración que ha definido un mestizaje humano y social que es característico de los diversos sures de Tenerife y también en muchos barrios del área metropolitana de la isla, y que han sido también importantes para nosotros como la emigración a América. Hoy homenajeamos a la figura del emigrante, sí, pero también a un pueblo que con tanto cariño acogió a tantos y tantos jomeros, Guía de Isora. Pensar en las relaciones históricas entre La Gomera y Guía de Isora me lleva a 1909. Ese año será siempre recordado como el año que explotó el volcán Chingero. Cuentan las crónicas y las hemerotecas que el temor que suscitaron los temblores de tierra y los ríos de lava hicieron a muchos isoranos descender hasta la costa del municipio y desde allí embarcar con destino a La Gomera,
concretamente a la comarca de Playa de Santiago. Si bien es cierto que este hecho fortuito no explica la totalidad de la migración sureña a la costa de Algeró, sí me sirve para evidenciar que en aquellos momentos Playa de Santiago se convirtió en un pueblo de acogida de muchos isoranos. La floreciente importancia de la comarca como núcleo pesquero y las bondades del clima y la buena acogida hicieron que este enclave, hasta el momento poco poblado, se llenara de vecinos y pescadores, mujeres provenientes de Algeró, hombres venideros de distintos pueblos de Isora. Por otro lado, ¿quién no recuerda el idilio entre un pescador gomero y la pastorcilla de Guía, narrado magistralmente por nuestro poeta y paisano Félix Casanova de Ayala en su famosa novela El collar de caracoles? Allí no solo nos cuenta las aventuras y desventuras del personaje protagonista, Chano y Callaya, sino que también nos habla de un punto de conexión fundamental entre las dos islas, como es el conocido como Callejón de Juan Prim. La historia y las relaciones entre La Gomera y Guía de Isora durante la primera mitad del siglo XX podríamos decir que fueron constantes. Si en el periodo floreciente de la agricultura de exportación en la isla colombina se produjo durante las décadas de 1920 y 1930, sobre todo en el norte de la isla, y gracias en buena medida a los pescantes que allí se construyeron en 1908 para dar salida al plátano, fue en los años 40 y 50 cuando Guía de Isora asumirá ese papel y numerosos gomeros irán a trabajar a Tenerife en busca de nuevas oportunidades. ¿Por qué? Es en estos momentos cuando comienza un resurgir económico de Isora, gracias al descubrimiento de varias galerías de agua y también en parte por el dinero llegado desde América, convirtiéndose estas tierras en verdaderos campos de explotaciones tomateras y plataneras. Nuestros mayores aún recuerdan cómo llegaban familias enteras de La Gomera para la zafra con hijos que ya pudieran trabajar. Esto lo contaba doña Concesión González, una vecina de Isora que trabajó muchísimos años en la zafra de tomate y en la cooperativa de Guía. Fíjense que según el censo de 1960, el asentamiento de gomeros en Guía de Isora era de 878 paisanos y significaban el 11% de la población total del municipio, y de ese total, de todos ellos, el 50% provenían de San Sebastián. Y serían muchos más seguros por el efecto de llamada entre los vecinos, creando verdaderas comunidades dentro de estas fincas y explotaciones agrícolas. Tanto es así que fincas como La Habama, donde hoy se asienta el lujoso hotel, estuvo casi en su totalidad trabajada por familias de jornaleros gomeros. A pesar de la dureza de aquellos tiempos, el afán y el coraje por prosperar llevó a muchos gomeros a instalarse en el municipio de Guía de Isora. Podemos decir incluso que fueron quienes determinaron el surgimiento de núcleos como el Fraile en Arona o Armenime y Fañabé en Adeje, pero muy especialmente en la consolidación de Alcalá, Playa de San Juan, o en otros residentes como Fonsalía, Piedra Hincada o Aguadulce en Guía de Isora. Sin embargo, como ocurrió en La Gomera, el comercio decayó y muchos gomeros tuvieron que regresar a su isla natal y volver a las labores del campo. Por eso, la vida suele dar siempre nuevas oportunidades, y Guía de Isora se la dio a muchísimos gomeros a partir de los años 70 y 80. El boom turístico del sur de Tenerife hizo que se necesitara mano de obra para acometer nuevas construcciones, y muchísimas familias gomeras acudieron a la llamada de estas tierras, y ello supuso una nueva oportunidad de mejorar y prosperar. De ahí que nuestro municipio, homenajeado a caballo entre los núcleos turísticos de Adeje y Santiago del Teide, se convirtiera en el centro receptor y alojativo de toda esta masa de mano de obra que llegó desde todos los rincones del archipiélago, pero sobre todo desde la isla de La Gomera. Así, en el año 1981 se estima que el 25% de la población de Playa de San Juan y Alcalá eran gomeros. Y según el último censo de población, 914 personas nacidas en La Gomera residen actualmente en el municipio isorano. Todo ello nos ha llevado a dedicar este año la celebración de las fiestas colombinas a la emigración gomera a Guía de Isora y también a la emigración isorana a nuestra isla.
No en vano compartimos una historia y cultura común en muchos aspectos, como el gastronómico, y también en algunos aspectos como el folclore, pero sobre todo en leyendas y tradiciones orales como la de la bella Gomera Gara y el joven Guanche de Tenerife Jonay, leyenda que da nombre a nuestro bosque, patrimonio de la humanidad. La amistad personal que me une desde hace años a mi compañero Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora, y el respeto y valoración de su trabajo y de la corporación que preside, han concurrido sin lugar a duda a hacer más fácil este sentido homenaje. Y fue precisamente él, Pedro, quien me propuso con excelente criterio la intervención en este acto central de las jornadas colombinas, el que es hoy quizá el mejor conocedor de la historia del sur de Tenerife. Se trata del magistrado Nelson Frías, un hombre de gran erudición que lleva años escribiendo la historia pequeña y grande de los municipios del sur de Tenerife a través del recorrido de sus acontecimientos históricos y de la investigación de los linajes de sus vecinos, y que prepara, según he sabido, espero no revelar un secreto sino apuntalarlo, un importante estudio sobre los linajes de La Gomera. El conferenciante e investigador histórico don Nelson Frías nos propone ahora un recorrido sobre los linajes gomeros en la formación de la población del sur de Tenerife y las aportaciones sureñas a la población de La Gomera. En su conferencia seguro nos contará la historia apasionante de la conexión remota que existe entre las poblaciones indígenas de La Gomera y el sur de Tenerife, una historia que arranca tras lograr los castellanos aplastar la rebelión indígena de 1488, en la que fue asesinado Hernán Peraza y tras la que numerosos hijos de la isla fueron vendidos como esclavos a Gran Canaria. Como ven, los lazos son antiguos y permanentes y han condicionado el paisaje humano y social de nuestros pueblos y ciudades, abriendo un puente cultural, económico y demográfico entre Isora y el sur de Tenerife y La Gomera. El capital humano de La Gomera, el talento, el trabajo, el esfuerzo de los gomeros y gomeras han colaborado a levantar empresas y riquezas en muchos rincones del mundo. La emigración nos hizo más ricos culturalmente, llevó el talante de nuestros pueblos a otros países, nos vistió con la reputación de gente de bien, de gente responsable y honrada. Hoy, la madre isla La Gomera espera de sus hijos ausentes con los brazos abiertos y se preocupa por ellos desde la distancia. Y aunque sabemos que son muchos más los gomeros que viven fuera que los que viven en la propia isla, quisiera aprovechar esta oportunidad para desearles a todos ellos los mayores éxitos y enviarles un fuerte abrazo fraternal desde La Gomera. Este mes de septiembre, con motivo de las jornadas colombinas, el municipio de Guía de Isora y La Gomera van a tender sus manos por encima del mar para darse un abrazo fraternal. El abrazo de quienes, partiendo de la más extrema de las pobrezas, han sabido situarse en este nuevo siglo en una calidad de vida y un desarrollo social a la altura de las mejores expectativas de Canarias. Es el milagro de quienes no apostaron por la destrucción del paisaje, por el desarrollo especulador y por la riqueza fácil para unos pocos. Señor presidente del Gobierno, desde la tierra de la que Colón partió hacia el mundo americano, parta hoy también nuestro reconocimiento, agradecimiento e inmenso afecto a nuestros hermanos de la orilla más cercana y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Desde luego, la primera mención que quiero hacer es fundamentalmente de agradecimiento. Agradecimiento al Cabildo Insular de La Gomera, que en este periplo de reconocimiento y de tender la mano a lo que ha ayudado a conformar lo que hoy es la sociedad gomera, una sociedad que está aquí, que está fuera de aquí. En ocasiones se suele mirar fuera y se pierde perspectiva con lo que se tiene más cercano. Y cercanos y somos muy cercanos los ciudadanos de Tenerife, los municipios de Tenerife, que tanto le debemos a La Gomera. No sería entendible la Tenerife de hoy sin la aportación de tantos años de los gomeros y desde luego y especialmente del sur de nuestra isla. Por eso entiendo, presidente, que este reconocimiento que se hace, esta mención a Guía de Isora, a su interrelación con los gomeros, de alguna manera también es un reconocimiento a Tenerife y especialmente a los municipios del sur
donde tantísimos residentes han pasado, han ido poco a poco consolidando generaciones de descendientes gomeros y nos han ayudado a conformar la tierra que hoy disfrutamos. Se ha dicho aquí que la emigración gomera ha contribuido, desde luego, yo así lo creo, como ninguna otra, a la conformación de nuestro municipio. Ha dado cohesión a nuestros barrios y al tiempo ha aportado su trabajo. Ayer a la agricultura, y antes lo mencionaba el presidente, y hoy al sector servicial. Es verdad que La Gomera debe probablemente mucho de lo que es hoy al sur de Tenerife, pero no es menos cierto que nuestra isla y nuestro pueblo, Guía de Isora, se ha enriquecido con el esfuerzo de los gomeros y gomeras que tanto han trabajado en nuestro municipio. Las vinculaciones de esta isla con Guía de Isora son numerosísimas. Las primeras, y que he tenido conocimiento recientemente, datan ya de un pasado lejano. Fueron aquellas aportaciones que he podido conocer a través de las investigaciones de don Nelson Díaz, de gomeros que fueron llevados como esclavos a Gran Canaria y que una vez libertos se asentaron en la costa de Guía de Isora y fueron el germen de lo que probablemente con el tiempo acabó consolidándose como núcleo de nuestro municipio. Pero especialmente es verdad que en los años 40, 50 y 60, con los inicios de la agricultura del plátano y el tomate, es cuando se produce la mayor arribada de migrantes. La venida de gomeros a Tenerife y a Guía de Isora, como en todas las situaciones de la vida, nos aportó gentes de toda condición, buenas y menos buenas. Yo no pretendo aquí hacer una semblanza idílica de ese proceso, pero sí creo que debo hacerla con la mayor honestidad posible. Por eso he de decir que abrumadoramente las personas que vinieron a Guía de Isora supieron ganarse el respeto de los residentes por su capacidad de trabajo y de sacrificio también. Construimos juntos tarjeras, acequias, muros de piedra seca, fincas y cultivos. Se construyó el sur de Tenerife, un sur y un municipio, el mío, que durante décadas ha estado en la distancia y en el sentimiento más cerca de La Gomera que de Santa Cruz de Tenerife. Fueron aquellas décadas tiempos del tomate en camiones encijados que hacían oír sus achaques por pistas de tierra. Tiempos de exportación de plátanos envueltos en pinocha dentro de cajas de madera. Tiempos de cuartos de aparceros insalubres, de niños en las huertas y libretas en las ventas donde se apuntaba la ropa, los zapatos, el millo, que se pagaba al final al acabar la zafra. Aquel mal país del sur, que a fuerza de transformarlo juntos es hoy tan tinerfeño como gomero, es lugar de una comunidad moderna y nueva. El turismo ha ocupado, es cierto, mucho el espacio de aquel sector primario. Y hoy está poblado de ciudadanos de decenas de nacionalidades. En Guía de Isora más de 70 conforman el municipio. Sin embargo, la presencia gomera sigue siendo nítida, identificable, distintiva. Y no porque quieran segregarse de los demás, sino porque formando parte solidaria y común de la sociedad isorana, sienten la satisfacción de ser isoranos y al tiempo el íntimo orgullo de su origen gomero. Hoy, la franja de mar que nos separa es solo un accidente y los orígenes en ínsulas distintas una oportunidad para vernos mejor. No hay fronteras cuando se quiere por igual el lugar de nacimiento y el de acogida. No hay más término municipal que la comunidad a la que se pertenece, porque los mojones marcan suelo, pero no conciencia. Hace más de 500 años Cristóbal Colón recaló en La Gomera, probablemente entre ensoñaciones de gloria, afanes de nuevas rutas por descubrir y riquezas que atesorar. Pasados los años, aquella isla que conoció el navegante sin duda muy distinta a la de hoy, pero permanece en sus habitantes una vocación, la de hacer de esta tierra un lugar abierto al mundo, un espacio de gente sin miedo al intercambio, a la mezcla con otros pueblos.
un puente permanente tendido hacia el futuro, que como toda conquista, se consigue sin miedo a dejar la tierra en la que se ha nacido. Porque los gomeros han descubierto al fin que la gomera está en el corazón del viajero y en cualquier lugar de Canarias o del mundo donde con su trabajo y desvelo ayudan a construir un lugar mejor. Gracias de verdad, presidente del Cabildo y toda la corporación, por esta muestra de afecto y cariño de Guía de Isora desde La Gomera. Gracias al presidente del Gobierno de Canarias, que con su presencia pone valor y pone en valor también a este acto. Gracias a los gomeros por su pasado de aportación a Guía de Isora, a Ostura, a Tenerife y a Canarias, y por lo mucho que aún podemos hacer juntos. Muchísimas gracias en nombre y en representación de Guía de Isora y de sus habitantes. Permítame que tenga un saludo muy especial para la amplia delegación de Guía de Isora, que hoy, con motivo de este hermanamiento, tenemos aquí en San Sebastián de la Gomera, en La Gomera, compartiendo este día tan importante para los gomeros y para la gente de Guía de Isora. Y un abrazo y un cordial saludo desde La Gomera, desde Canarias, a todos los canarios, a todos los gomeros que desde cualquier parte del mundo siguen este acto. Hace 521 años, esta isla fue el último trozo de tierra firme que Cristóbal Colón pisó antes de iniciar una epopeya que marcaría un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Un antes y un después, no solo en el diseño de los mapas y cartas náuticas de la época, también en la propia concepción del mundo que existía hasta el momento. La Gomera se convirtió a partir de aquel viaje en la isla colombina por excelencia, un espacio sin fronteras, abierto al mundo. Y desde entonces ha seguido íntima e indisolublemente ligada al descubrimiento de a los lazos y vínculos que forjaron los institutos de Canarios que se establecieron en el Nuevo Mundo. Quiero agradecer la invitación para participar un año más en esta fiesta de la universalidad, porque efectivamente las fiestas colombinas son un brindis, una fiesta cargada de universalidad, de encuentro, de intercambio de vivencias e inquietudes. Es un honor compartir con todos los gomeros, con todos los canarios, la vocación americanista de esta tierra, de esta isla que, abierta al mundo, al mismo tiempo defiende con orgullo sus tradiciones, su riqueza cultural y paisajística, su identidad. Estos días La Gomera vuelve a recordar su papel de conexión entre el viejo y el nuevo continente. Pero, además, como cada nueva edición, dedica su fiesta a un lugar vinculado especialmente con su historia. En esta ocasión, con el pueblo tinerfeño de Guía de Isora, donde viven muchos descendientes de gomeros y de donde han partido muchos isoranos para trabajar en la isla colombina. Un trasiego que es el fiel reflejo de la historia de La Gomera y de toda Canarias. Los isleños hemos forjado nuestro presente con muchos viajes de ida y vuelta. Viajes que relatan la lucha de un pueblo por avanzar, dejando atrás todos los obstáculos en el camino. Viajes que hablan de esfuerzo, superación y coraje. Viajes destinados a romper el aislamiento geográfico, sin ninguna duda. Pero también esos otros aislamientos a los que nos ha condenado la historia o la dificultad con la que, en ocasiones, la realidad canaria se ha entendido a 2000 kilómetros de aquí. Fue un ilustre e inolvidable gomero, Pedro García Cabrera, el que mejor reflejó el sueño de generaciones de canarios de romper esas barreras visibles e invisibles. García Cabrera defendía que fuéramos no islas mordiéndose la cola en un círculo de agua, sino reductos alzados con hambre de universalidad. El viaje que emprendió Colón desde estas costas es también, en buena medida, un símbolo de ese sueño, del talante luchador, inconformista,
capaz de romper barreras y demostrar que otro futuro es posible, que define al pueblo canario. Que aplicamos cada día, que hemos demostrado una y mil veces a lo largo de nuestra historia. La Gomera, isla universal, sabe bien de ese esfuerzo, superación y coraje. Sabe de solidaridad y de unidad. Así se puso de manifiesto el pasado año, cuando se tuvo de un comportamiento ejemplar en la lucha contra el terrible incendio que sufrió la isla. Como habla también de ese carácter voluntarioso y solidario, el esfuerzo realizado por todos los habitantes de La Gomera para crecer de forma sostenible y equilibrada en perfecta armonía con el medio ambiente. Un compromiso que ha tenido como recompensa la declaración de La Gomera como reserva de la biosfera. Y como se ha demostrado, sin duda, durante estos años difíciles en los que la crisis ha golpeado a tantas familias de la isla y de todo el archipiélago. Canarias es una realidad que hemos construido entre todos, que seguimos construyendo cada día a pesar de las dificultades. Un barco en el que todos remamos, en la bonanza y en la tormenta. Estamos trabajando codo con codo para que datos como los que estamos conociendo estos últimos meses, datos que anuncian que las islas nos acercamos a la recuperación, nos permitan mirar con optimismo hacia adelante. Avanzamos hacia la recuperación, sin duda más despacio de lo que hiciéramos y con menos recursos de lo que la realidad exige. Pero estamos, una vez más, superando los obstáculos que la historia nos ha colocado en el camino. Permítame terminar recordando una leyenda. Las mitologías griega y romana señalaban el estrecho de Gibraltar como el límite tras el cual no existía tierra más allá. Allí situaron las dos columnas de Hércules, el fin del universo conocido. Esa creencia perduró durante siglos y pocos pueblos se atrevieron a adentrarse en el océano Atlántico, que era desconocido y temido a partes iguales. No resulta nada más allá, pero sí cabida. Los canarios somos la prueba de ello. Y los viajes de Colón a través del Atlántico y de otros aventureros demostraron que también había tierra más allá de las columnas de arena. En definitiva, demostraron que el esfuerzo, el tesón y el afán de superación hacen avanzar los pueblos, incluso cuando hay que navegar contra la corriente. Esa fuerza impulsó las naves de Colón hacia América. Esa fuerza llevó a muchos canarios en el pasado fuera de nuestras fronteras, en busca de un futuro mejor. Y esa fuerza nos impulsa hoy en día para seguir trabajando en la superación de las dificultades que estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Presidente del Gobierno Autónomo, señor presidente del Cabildo Insular de La Gomera, señor presidente de funciones del Parlamento Autonómico de Canarias, señores alcaldes presidentes de la Villa de San Sebastián de La Gomera y de Guía de Isora, señor subdelegado del Gobierno en esta provincia de Santa Cruz de Tenerife, señora alcaldesa de Hermigua, señores concejales, dignísimas autoridades civiles y militares, distinguido público. En primer lugar, me gustaría agradecer públicamente la amabilísima invitación que me ha realizado el excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera a través de su excelentísimo señor presidente para impartir esta conferencia hoy en esta villa capitalina de la isla de La Gomera, así como también las amabilísimas e inmerecidas palabras que han tenido tanto él como el señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Guía de Isora hacia mi humilde trayectoria como investigador de la historia del sur de Tenerife. Como bien se ha dicho aquí, la conferencia que voy a tener el honor de impartir esta tarde lleva por título Linajes gomeros en la formación de la población del sur de Tenerife y aportaciones sureñas a la población de La Gomera. Conferencia, además, que tengo el placer de impartir dentro de unas jornadas tan importantes para el archipiélago canario como la jornada colombina, que este año, pues si no me equivoco, son la 53ª edición de las mismas y que marcan y rememoran cada año la partida de esta privilegiada rada de la villa de San Sebastián de La Gomera en septiembre del año 1492 del almirante Cristóbal Colón rumbo al continente americano
cambiándose a partir de entonces el rumbo de la historia mundial y que empezó aquí precisamente en esta villa capital de La Gomera. Jornadas que además este año tienen para mí una especial significación por cuanto suponen un hermanamiento, como bien ha dicho el señor alcalde presidente de Guía de Isora en su intervención, con un municipio del suroeste de la isla de Tenerife, Guía de Isora, tierra de la que soy natural del suroeste de Tenerife, en concreto del municipio de Arona, y por ello me siento especialmente también vinculado a estas jornadas colombinas y a este hermanamiento con el municipio del sur de Tenerife de Guía de Isora. Las relaciones entre los habitantes de la isla de La Gomera y el sur de Tenerife, especialmente con la comarca suroeste, son mucho más antiguas y fecundas de lo que a nivel popular se cree, normalmente reducidas en nuestro imaginario colectivo de los canarios a la migración masiva de naturales de esta isla de La Gomera rumbo a Tenerife, especialmente a partir de la década de los años 30 y 40 del siglo XX y el resto de dicha centuria. Población gomera que fue atraída hasta el sur de Tenerife por la expansión de la agricultura de exportación del tomate y el plátano y posteriormente por el desarrollo turístico, siendo los naturales de la isla de La Gomera generalmente reputados en Tenerife por su laboriosidad y su espíritu de sacrificio. Y como muy bien ya se ha dicho aquí por algunos de los partícipes, esta población gomera ha jugado un papel fundamental en el surgimiento y población y consolidación de hoy populosos núcleos de población del sur de Tenerife, tales como El Fraile en Arona, Armiñime y Fañabé en Adeje, o Alcalá, Playa de San Juan, o Fonsalía en Guía de Isora. Sin embargo, y al contrario de lo que muchos pudieran pensar, muchos siglos antes de que estas cientos de familias de laboriosos gomeros se asentaran en las tierras, en las zonas costeras del suroeste de Tenerife durante el siglo XX para trabajar en los cultivos de tomates y plátanos, encontramos ya, paradójicamente, a naturales de esta isla de La Gomera asentados en sitios que hoy nos parecerían un tanto extraños, como el Mojón en los cristianos del municipio de Arona. Así, a título meramente anecdótico, ya en el año 1697 figura residiendo en el Mojón, en los cristianos, Arona, un gomero llamado Lucas de Guía, el cual era natural del Pago de la Laja, en este municipio de San Sebastián, y que contrajo matrimonio en la parroquia de Vilaflor en dicho año de 1697 con Isabel María González de Mena. Posiblemente era un matrimonio de cabreros que estaban al servicio del marqués de Adeje, que también era conde de La Gomera, en dicho paraje aronero del Mojón. Y es que las referencias a contactos entre los gomeros y los habitantes del sur de Tenerife, por otro lado nada sorprendentes a la vista de la proximidad geográfica entre ambos territorios, se remontan a tiempos legendarios anteriores incluso a la conquista castellana de ambas islas en el siglo XV. Así, la conocida leyenda, que también ha sido mencionada en la tarde de hoy, de los infortunados amores de la indígena gomera Gara con el joven tinerfeño Jonay, y que, digamos, la leyenda, el folclore insular atribuye el origen del actual topónimo del Parque Nacional de Garajonay en esta isla, es un claro ejemplo de que en el imaginario colectivo y en el folclore insular de nuestro archipiélago, los contactos entre los habitantes prehispánicos de ambas islas existieron, y todo parece indicar que efectivamente se produjeron con cierta frecuencia. Si bien parece que los indígenas canarios desconocían la navegación, hay referencias más o menos indirectas entre nuestros primeros cronistas acerca de que existía la comunicación entre algunas islas a través de avesados nadadores que, utilizando a modo de flotadores los odres o vejigas de animales, principalmente cabras y baifos, se atrevían a cruzar a nado entre La Gomera y el sur de Tenerife, y al parecer muchos de ellos concluyendo con éxito esta hazaña a modo de David Meca prehispánicos. Como digo, la utilización de estas vejigas de cabra o baifos, llamadas foles, a modo de flotadores, aparece ya mencionada por el historiador Tomás Marín de Cubas en el siglo XVII para explicar cómo los aborígenes del Hierro aprendieron a hacer fuego, explicando, sin duda recogiendo una tradición oral de los indígenas de dicha isla del Hierro, que, y cito literalmente al autor, por muchos años no supieron hacer fuego. Enseñóles el fuego ludiendo entre dos palos secos una mujer gomera que vino al Hierro nadando sobre dos odres llenos de aire, y enseñó otras muchas cosas que ellos dicen. Por tanto, estas antiguas leyendas probablemente sean un eco de una realidad arqueológica de los aborígenes canarios, cual es que los gomeros utilizaban estos odres a modo de flotadores y aprovechaban las corrientes marinas para desplazarse ocasionalmente hasta el sur de Tenerife.
También el ilustre etnógrafo tinerfeño Juan Betancourt Alfonso, el autor de la historia del pueblo guanche, y que en este año se conmemora precisamente el primer centenario de su fallecimiento, hace referencia y recoge la tradición oral campesina tanto del sur de Tenerife como la de la isla de La Gomera en relación a estos contactos mantenidos entre las poblaciones prehispánicas de ambas islas. Así, Juan Betancourt Alfonso recoge la leyenda de una guanche del reino de Adeje llamada Gilda, la cual en vísperas de casarse murió repentinamente su prometido y pasado algún tiempo descubrió horrorizada que estaba embarazada, por lo que desesperada, ya que según la ley de los guanches, según esta tradición, la condenarían a arrojar la vida al mar, se confió a un pescador y convinieron en que la única posibilidad de salvación que tenía era ganar a nado la isla de La Gomera sobre una balsa de foles o zurrones. Así, todo preparado, embarcó con sigilo por las playas de Troya, lo que hoy es Playa de las Américas, conviniendo con su cómplice que si llegaba a La Gomera haría una gran hoguera. Por primera vez se vio a la siguiente noche brillar una gran luz, una gran hoguera en La Gomera, dando testimonio de que la fugitiva había llegado a esta isla. Pero lo más curioso de esta leyenda recogida en la tradición oral campesina del sur de Tenerife en el siglo XIX por Juan Betancourt Alfonso es que tiene su correspondencia en la tradición oral campesina también de la isla de La Gomera, y que tiene que ver con un topónimo que todavía, si no estoy equivocado, existe, está vivo en la toponimia oral tradicional de esta isla, en este municipio de San Sebastián de La Gomera, que es la playa de La Guancha, que imagino que muchos de ustedes conocerán. Y es que según esa tradición pastoril gomera, la playa de La Guancha debe su nombre. Recordemos que los guanches eran únicamente los aborígenes de la isla de Tenerife. Obedecía a que en tiempos pretéritos había aparecido por esta playa, por la playa de La Guancha, en este municipio, una joven guanche de Tenerife embarcada en zurrones, la cual habría enseñado a los gomeros cómo hacer fuego frotando 2 trozos de madera y casándose con un príncipe gomero. Leyendas, vamos, que evidentemente con algunas cosas que no serán objeto de rigor histórico, pero que en el fondo lo verdaderamente importante es que reflejan un trasfondo de verdad y que evidencian lo que seguramente fue una realidad, que eran los contactos esporádicos y accidentales entre aborígenes de ambas islas. Y que además, yo creo que desde mi modesto punto de vista, queda perfectamente documentado o reflejado con la toponimia prehispánica de ambas islas, de la de La Gomera y de la isla de Tenerife, señal de que ambas poblaciones de estas dos islas, si no hablaban el mismo idioma, tenían que haber hablado un idioma bastante similar o dialectos de un mismo idioma que les permitía la comunicación, puesto que si no, no se explica la repetición de muchos de esos topónimos prehispánicos en ambas islas, de los cuales algunos voy a citar a continuación como muy conocidos y otros hasta sorprendentes por desconocidos. Por ejemplo, aquí en esta isla existe un caserío que se llama Erque, en la zona de Chipude, y también sabemos que el barranco que separa el municipio de Guía de Isora del Adeje es el barranco de Erque. En Playa de Santiago, en esta isla, existe el caserío de Tesina, que evidentemente es bastante similar a Tejina, la Tejina de Guía de Isora. También otro ejemplo, digamos, de las similitudes lingüísticas entre las poblaciones prehispánicas de ambas islas es el nombre de Orone, que era un antiguo bando indígena de la isla de La Gomera, de los 4 que había, que se corresponden con la zona de Chipude y de Valle Gran Rey. Orone, a mi modo de ver, probablemente etimológicamente tenga la misma relación que el topónimo de Arona, en el sur de Tenerife, que también es prehispánico. Jagüe, que es un caserío en Chipude, y Jagua, un barranco en Anaga. Arguayoda, un caserío en Alajeró y Arguayo, otro caserío en Santiago del Teide. Erese, que es una playa del municipio de Alajeró, y Arasa, que es un caserío en Teno, en Buenavista del Norte. Targa, antiguamente se pronunciaba Táraga, que es un caserío en Alajeró, y Tágara, que es un barranco en el municipio de Guía de Isora. Y quizás el más sorprendente, y del cual me precio recientemente haberlo descubierto, por cuanto nunca he encontrado ninguna referencia documental en la historiografía del archipiélago que yo sepa, en el que se haya dejado constancia de este topónimo. Chipude, que como todos sabemos es un pueblo del municipio de Vallehermoso en esta isla, tiene 2 equivalentes en la isla de Tenerife. Uno, un caserío en La Guancha, que sí es conocido en los estudios toponímicos de la isla, y otro totalmente desconocido y que me precio de dar a conocer en este acto por primera vez, que es que en el municipio de Arona, concretamente en el Malpaís de La Rasca, existe un paraje que se llama Chipudes, acabado en ese, documentado desde el siglo XIX y que es evidente que es un topónimo también de origen prehispánico.
Otro dato aún más interesante acerca de los contactos entre los aborígenes de ambas islas nos aporta Juan Betancur Alfonso en el marco de un trágico suceso del cual también aquí se ha hecho mención y que ha marcado la memoria colectiva de la población gomera hasta hoy, y es la sublevación indígena del año 1488, conocida como la Rebelión de los Gomeros, y en el curso de la cual se asesinó al conde Hernán Peraza en el pago de Guajedume, en la degollada de Peraza, a manos de los indígenas, cuando el conde Hernán Peraza salía de una cueva después de visitar a lo que la historiografía y la leyenda de las islas atribuye que era una amante suya, la gomera Ibaya. Así, la tradición oral también de los campesinos del sur de Tenerife en el siglo XIX contaba que los dos principales instigadores de los rebeldes gomeros que habían participado en la conjura y asesinato del conde Hernán Peraza, llamados Upalupu y Autacuperche, y ante la medida tomada por el gobernador de Gran Canaria, Pedro de Vera, llegado a la isla de La Gomera para castigar a los culpables y vengar el asesinato del conde de La Gomera, ordenando secuestrar todas las embarcaciones que había en la isla de La Gomera para evitar la huida de los posibles culpables o partícipes de la rebelión, pues estos dos principales indígenas gomeros, Upalupu y Autacuperche, habrían cruzado a nado hasta la isla de Tenerife sobre esos zurrones, pisando tierra por la costa de Isora y escondiéndose en una cueva en la zona de Chío, que todavía en el siglo XIX esa cueva era conocida por los isoranos como la cueva de los gomeros alzados en su memoria. Sin embargo, los fugitivos gomeros fueron descubiertos por los guanches. Recordemos que aún faltan 6 años para que se inicie la conquista castellana de la isla de Tenerife, y estos gomeros alzados fueron integrados en la sociedad guanche, y que según Betancur Alfonso nos aporta el interesantísimo dato desde el punto de vista antropológico de que uno de estos rebeldes gomeros dejó descendencia hasta hoy en Guía de Isora, y según dice literalmente don Juan Betancur Alfonso, es una tradición no solo general por Guía de Isora, sino que la confirma una familia Álvarez de Chío, descendientes de uno de los gomeros, que la conservan de generación en generación. Sabemos por las crónicas de la época que otros muchos indígenas gomeros no escaparon de la venganza organizada por Pedro de Vera para vengar el asesinato del conde Hernán Peraza, y así muchos de ellos fueron reducidos a cautiverio y vendidos como esclavos, principalmente en la isla de Gran Canaria y en los mercados esclavistas de Andalucía, en donde sospecho que algunos de ellos, años más tarde, se enrolaron en el ejército castellano conquistador de La Palma y de Tenerife para escapar de su cautiverio, de su forzado destierro a la España peninsular, y quizás con la secreta esperanza de poder retornar en algún momento a su Gomera natal. No es de extrañar, por tanto, que entre estos primeros indígenas gomeros, ya con apellidos castellanos, sean apellidos de la toponimia de la España peninsular, principalmente del sur de la península, tales como Simancas, Béjar, Baeza, Plasencia o Córdoba. Si bien también encontramos documentados a indígenas gomeros viviendo en Tenerife en el siglo XVI, que aún conservan sus nombres indígenas, como Ajujale, Aguaberque, Agosegue, Aguamuy o Chemita. Estos indígenas gomeros, tras participar en la conquista castellana de Tenerife, llegaron a recibir datas y tierras en la isla a partir del año 1496, y sabemos, tal como se ha apuntado aquí por algunos de los integrantes de esta mesa, que participaron de forma decisiva en los inicios de la colonización castellana del sur de la isla de Tenerife. Aunque también hay que decir que esta población gomera era mirada con gran desconfianza, cuando no con abierta hostilidad, por parte de las nuevas autoridades castellanas de la isla, que estaban muy recelosas de su modo de vida prehispánico, de que vivían en lugares apartados, lejos del control de las nuevas autoridades castellanas y no adaptados a los nuevos usos europeos, además de su afinidad étnica y cultural evidente con los guanches alzados de la isla de Tenerife, tal como se recoge de forma bastante cruda en un acta del Cabildo de la isla de Tenerife de fecha 9 de diciembre del año 1504, apenas 8 años desde el fin de la conquista de la isla, y que por su enorme interés les voy a leer a continuación de forma literal esa acta del Cabildo de Tenerife. Otro sí, su señoría declaró y dijo, en cuanto a su voto, que porque le consta, así lo votado, que los dichos gomeros son ladrones, y por muchas personas se le han venido a quejar por ladrones, y que por no poderlos haber, porque se alzaban y andaban ausentados, no había hecho de ellos justicia. Pero como todos generalmente sean malos y viven mal, y no viven como cristianos, ni vienen a oír misa,
puesto que han sido requeridos y apremiados y no lo quieren hacer, y asimismo no obedecían a la justicia, y por excusar de no hacer de todos justicia, porque todos estaban en mucha culpa. Manda su señoría el señor don Alonso Fernández de Lugo, adelantado de las Islas de Canarias, y gobernador de las Islas de Tenerife y San Miguel de la Palma, en nombre del rey y de la reina, nuestros señores, así como su gobernador y justicia mayor, que por cuanto su señoría del señor adelantado ha sido informado que los gomeros que están en esta isla de Tenerife son ladrones y vagabundos y viven mal, quebrantando las ordenanzas, disipando los ganados y haciendo otros muchos daños y capturando las colmenas abejeras que son de los propios, que está defendido, y que traen perros, siéndoles todo defendido, quiere decir prohibido, que por su tanto que todos los dichos gomeros salgan de esta isla de Tenerife con sus mujeres, hijos y hacienda, o vendiendo sus haciendas, excepto ciertos gomeros que están exceptuados, que no salgan ahora al presente de la isla, porque son probados por buenos, y que salgan de la isla desde el día que se pregonare esta ordenanza en un mes, y los que no tuvieren haciendas ni debieren, que salgan dentro de 8 días, y aquel gomero que no lo cumpliere, que muera por ello. Y que este destierro hace de ellos su señoría perpetuamente de estas 4 islas de Tenerife y La Palma y La Gomera y El Hierro, y porque venga a noticia de todos, mándalo pregonar públicamente. Sin embargo, sabemos que este destierro de los indígenas gomeros de Tenerife, que como vemos de una forma evidentemente un punto de vista puramente castellano y europeo, eran mirados con bastante recelo, no se lleva a efectos en la práctica, o por lo menos no respecto de la totalidad de los indígenas gomeros asentados en Tenerife, porque hay otro acuerdo del Cabildo de Tenerife de más de 40 años después del que le acabo de leer, que concretamente de fecha 9 de septiembre de 1547, que disponía lo siguiente: en este cabildo se platicó acerca de que en la punta del Hidalgo y en Taborno y otros valles hay términos muy necesarios y convenientes para cría de ganados, porque tiene muy buenos hechos y pastos, lo cual no se hace de causa de que en aquel término viven y tienen algunas moradas y cuevas donde se acogen algunos hombres naturales de La Gomera que andan alzados, y que estos y los naturales de la dicha isla de La Gomera que allí viven dicen que son muy perjudiciales, porque con poco ganado que allí tienen no consienten a otros criar allí, y que les comen y toman y hacen menos sus ganados. A pesar de las prohibiciones del Cabildo contra el uso de armas por parte de los guanches y de la población gomera, por motivos evidentes, tenían miedo de que pudieran alzarse en contra del recién adquirido dominio castellano del archipiélago, estos aborígenes gomeros, debido a su vida pastoril trashumante, se pertrechaban de lanzas y cuchillos para su faena y para defenderse de los alzados y de riñas con otros pastores, habiendo quedado documentadas muertes por estos motivos, si bien normalmente, conforme a la mentalidad y la legislación de la época, los parientes del muerto solían perdonar o otorgar carta de perdón al asesino de sus parientes a cambio de una buena remuneración económica, tal como hizo en el año 1540 la gomera Constanza Martín, que otorgó carta de perdón por el asesinato de su marido, Fernando de Armas, también gomero, a manos de un primo de este. Hay constancia documental de que un importante grupo de indígenas gomeros, dedicados en su mayoría al pastoreo y viviendo en los campos de forma exactamente igual a sus antepasados, fue determinante en el proceso de repoblamiento del llamado Malpaís de Isora en las primeras décadas del siglo XVI, y que se corresponde con el actual municipio isorano. Allí criaban sus ganados, practicaban la apicultura y recolectaban la horchilla de los riscos. Estos indígenas gomeros muy posiblemente pertenecían a ese grupo de aborígenes que habían sido esclavizados por los españoles tras la rebelión del año 1488, en la que se asesinó al conde Hernán Peraza, y así entre esos primeros pobladores gomeros del término de Isora a principios del siglo XVI encontramos al matrimonio aborigen formado por Alonso de Espino y Catalina de Aníbal, ya evidentemente con apellido y nombre castellano, los cuales fueron datados con tierra en Isora y en donde los encontramos asentados al menos desde el año 1506, es decir, apenas 10 años después del fin de la conquista de Tenerife. Es precisamente en uno de estos documentos referidos a estos gomeros en donde encontramos documentado por primera vez el topónimo aborigen de Isora. Es una data fechada en el 27 de octubre de 1512,
por la que se concedía al indígena gomero Alonso de Espino 60 fanegas de tierra de sequero, y leo literalmente, en el reino de Adeje, linderos de la parte del malpaís de Isora, los auchones que están en el cantón del dicho malpaís y de la otra parte del barranco de Tejina. Estas familias de indígenas gomeros, seguramente vinculadas entre sí a través de estrechos lazos de parentesco, se asentaron principalmente en los pagos de Tejina y El Pozo, pagos del municipio de Guía de Isora. El Pozo era conocido entonces con el nombre indígena de Guerguera. Así, el gomero Pedro de Vargas vendió en el año 1533 a Juan Moreno unas 30 fanegas de tierras en Isora, situadas desde el barranco de la Fuente de Guerguera hasta el Corral de las Vacas, y desde el mar hasta la montaña, tierras que hemos situado en esa zona del Pozo del municipio de Isora. Otra prolífica familia de gomeros prehispánicos que se asentó en Isora en los primeros años del siglo XVI fue la formada por los hermanos Juan y Catalina de Armas y sus respectivos cónyuges, los cuales han dejado larga descendencia hasta hoy, apellidada de Armas o Armas, en el sur de Tenerife. Asimismo, hemos de mencionar a otro matrimonio de indígenas gomeros, el formado por Pedro de Vargas y Francisca Guerra, cuyos hijos casaron también con indígenas gomeros y guanches tinerfeños en esa endogamia matrimonial tan típica a la que se veían abocados las poblaciones prehispánicas del archipiélago. La citada gomera, Francisca Guerra, fue vecina de Adeje, enviudó de su primer marido y contrajo un segundo matrimonio con el también viudo Juan de Betancourt, del cual sabemos que fue el tatarabuelo del santo hermano Pedro de Betancourt, que como todos ustedes saben nació en el pueblo de Vilaflor de Chacna en 1626 y fue canonizado por su santidad Juan Pablo II en el año 2002. Muy importante para la historia y genealogía del sur de Tenerife y especialmente del municipio de Guía de Isora es este indígena gomero, Pedro de Vargas, que probablemente tomó este apellido castellano por haber vivido esclavizado en la isla de Gran Canaria y haber sido bautizado o haber sido alguno de sus dueños, alguno de los miembros de la ilustre familia castellana asentada en el noroeste de Gran Canaria y apellidada Vargas Machuca. En una escritura otorgada el 10 de junio de 1525 ante el escribano Juan Márquez se menciona que Pedro de Vargas era vecino de Adeje y al año siguiente compareció ante el escribano Rodrigo Fernández para comprar a Juan de Mesa una casa de piedra y paja derribada. De este gomero indígena Pedro de Vargas y de su mujer Francisca Guerra, pues prácticamente desciende la totalidad de la población actual del suroeste de Tenerife, principalmente los municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje e incluso municipios colindantes, hasta yo mismo, mis orígenes familiares están también en esa zona del sur de Tenerife. Este Pedro de Vargas tuvo 3 hijos, Margarita de Vargas, que tuvo relaciones extramatrimoniales con el guanche Hernán Pérez y luego se casó con otro gomero llamado Pedro de Armas y vivían en el paraje de Nuestra Señora de Guía, el germen del actual casco urbano de Guía de Isora. Otro hijo fue Pedro de Vargas, llamado el Mozo, para distinguirlo de su padre, el cual contrajo matrimonio con una sobrina suya llamada Isabel Pérez. Y el tercer hijo fue Marcos de Vargas, el cual fue casado con María Pérez, hija de los aborígenes gomeros Francisco Rodríguez Ajujali, que debía ser su nombre prehispánico, y María Guerra. Todos dejaron larga descendencia en sur de Tenerife, de la que, como muchos de ustedes ya se imaginarán, pues descienden todos los que se apidan Vargas en esa isla, algunos de los cuales incluso están aquí presentes en este auditorio. En los hoy municipios de Adeje y de Arona encontramos también otros indígenas gomeros asentados desde principios del siglo XVI como Juan de Junqueras o Pedro Pinto, y posiblemente este último sea el origen del topónimo aronero de las laderas de Pinto. Estas familias gomeras, por motivos obvios, estaban estrechamente vinculadas a actividades económicas y matrimoniales con los guanches tinerfeños, con los que compartían forma de vida, cultura y muy posiblemente hasta el mismo idioma. Y así en 1510 está documentado que el gomero Alonso de Espino arrendaba del guanche Antón Azate un buey para hacer una sementera a cambio del pago de 15 fanegas de trigo. Aunque hay que decir también que debido a la escasez de mujeres europeas en esas primeras décadas del siglo XVI, y tal como ha probado científicamente en los últimos años las pruebas de ADN mitocondrial realizadas a nivel científico a la actual población canaria, muchas mujeres aborígenes se unieron sentimentalmente a repobladores europeos, entre las cuales también lógicamente encontramos a indígenas gomeras como Inés Fernández, casada con Antonio Martín el Sardo, Margarita Martín, casada con el portugués Gonzalo Luis, y también incluso me atrevería a decir que encontramos vestigios de la llamada hospitalidad de lecho que practicaban los aborígenes gomeros, que es una práctica que hoy
vamos, la consideraríamos prácticamente escandalosa, pero que en algunas culturas primitivas se practicaban, incluida aquí en La Gomera, que consistía, como su propio nombre indica, hospitalidad del hecho, en que el hombre pues cedía a sus visitantes, a su esposa, a su mujer, para disfrute sexual de sus visitantes y como máxima muestra de cortesía y hospitalidad. Posiblemente esta hospitalidad del hecho de los aborígenes gomeros, en esa etapa de esas primeras poblaciones prehispánicas que se encuentran, pasan de un modo de vida y de una forma de vida pues prácticamente prehistórica a una sociedad renacentista como era la española del siglo XVI, es lo que explica algunos documentos de esas primeras épocas del siglo XVI y esas dificultades o esas deficiencias o disfunciones para adaptarse y dar el salto de esa mentalidad, de ese mundo prehispánico a la nueva sociedad cristiana del siglo XVI, pues es lo que digo, explica posiblemente desde el punto de vista antropológico la carta de perdón que por adulterio cometido por la mujer del gomero Juan Guerra, pues otorgó ante escribano a principios del siglo XVI. Estas comunidades de indígenas gomeros a lo largo del siglo XVI se fueron fundiendo con el resto de la población del sur de Tenerife, bastante escasa, por cierto, en esa época, y en esta relación entre ambos territorios continuó durante a lo largo de las centurias, y así en el sur de Tenerife encontramos a gomeros procedentes de las 6 jurisdicciones parroquiales que existían en esta isla durante el antiguo régimen: la Villa Capitalina, Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Alajero y Chipude. Así, a título ejemplificativo, en 1664 se casó en la parroquia de Adeje Domingo García, hijo de Lorenzo Hernández y de María García, vecinos de Vallehermoso, con una tal María Francisca Hernández Grillo. En 1814 se casó en la parroquia de Santiago del Teide el gomero Domingo de Cubas, vecino del caserío Isorano de Chío e hijo de José de Cubas y de Ana Francisca Ramos, que eran naturales y vecinos de Hermigua, con María Meneses, que era natural de Isorano. En 1693 se casaba en la parroquia de Vilaflor de Chasna el gomero de Agulo, Pascual de León, hijo de Bartolomé Francisco y de Isabel de León, con María Correa, que era natural de Vilaflor. En 1697 también se casa en esa parroquia de Vilaflor Blas de Morales Vera, del cual se dice que era natural de La Gomera, en el Valle de Alajero, y vecino de Vilaflor por tiempo de 16 años, el cual se casó con la chajera María de Mena. En 1703 se casaba en la parroquia de Adeje el también gomero Francisco Rodríguez, hijo de Juan de Chinea y de Francisca Rodríguez, naturales y vecinos de Chipude, casado con María Ramos de Adeje. Y finalmente, lógicamente, encontramos también a gomeros de la Villa Capitalina, como fue el caso de Blas Rodríguez, hijo de Salvador Rodríguez y de Lucía de Morales, vecinos de la Villa de la Gomera, y que casó en la iglesia de Adeje en 1673 con Ángela Hernández. Entre estos gomeros, que a partir del siglo XVII se empiezan a asentar en el suroeste de Tenerife, no solamente corría por ellos sangre aborigen, sino también, lógicamente, española y portuguesa, e incluso de otras procedencias, pues la población gomera, al contrario de lo que muchos pudiéramos pensar, era más cosmopolita, especialmente en esta villa de San Sebastián de la Gomera, de lo que pudiéramos pensar. Así, por ejemplo, en el año 1633 se casó en esta parroquia de la Asunción Domingo Figueredo, negro de Cabo Verde, con María Monteverde, que era una esclava negra de don Diego de Rojas Sandoval, señor de la Gomera, mientras que en el año 1649 se casaba en esta villa el francés Juan París, natural de París, como su propio nombre indica, en Francia, y que se casaba, como digo, en esta villa con la gomera Francisca Barriel. Por su parte, en el año 1695 nos encontramos matrimonios tan exóticos que, desde luego, yo creo que difícilmente, incluso en la Gomera de hoy del siglo XXI, podríamos encontrar matrimonios tan exóticos como el que se produjo en el año 1695 en la parroquia de esta villa entre el turco otomano Antonio Bernardo Nicolás, que según su partida de casamiento era natural de Alejandría en Jerusalén e hijo de padres infieles, casado con la gomera de esta villa Cristina Rodríguez. Los lazos socioeconómicos entre La Gomera y el sur de Tenerife se van a estrechar aún más a partir de la segunda mitad del siglo XVII a raíz del matrimonio celebrado en 1664 entre la que sería la segunda señora y marquesa de Adeje, doña Mariana de Ponte, Fonte y Pajés, con don Diego de Herrera, Ayala y Rojas, conde de La Gomera y señor jurisdiccional de esta isla, puesto que los hijos y los descendientes de este matrimonio, lógicamente, van a ser titulares al mismo tiempo, de forma simultánea, del marquesado y señorío jurisdiccional de Adeje y del condado y señorío jurisdiccional de la isla de La Gomera, hasta bien entrado el siglo XIX. La cercanía física del suroeste de Tenerife con esta isla y las frecuentes comunicaciones de sus vecinos a través de los puertos de los cristianos, la caleta de Adeje, San Juan, Alcalá y Puerto de Santiago, motivaron también el asentamiento de gomeros en Adeje y en Isora, pues desde esa época hasta la actualidad,
como por todos es sabido, incluso habiendo vestigios en la tradición oral del sur de Tenerife, de que había una especie de lenguaje de Morse codificado entre los habitantes de La Gomera y del suroeste de Tenerife, de forma que se encendían las hogueras o fogaleras de una forma determinada, con unos signos determinados, que para avisar a los vecinos de la otra orilla de que mandasen un barco bien a La Gomera o bien a Tenerife, pues por necesitarse para algún tipo de diligencia o para practicar alguna actuación, alguna emergencia. También, lógicamente, antes de esta unión matrimonial entre el Marquesado de Adeje y el Condado de La Gomera, antes del año 1664, como hemos dicho, podemos encontrar numerosos matrimonios ya de gomeros asentados y casados en el sur de Tenerife, como por ejemplo los gomeros Mateo Plasencia y Gaspar Rodríguez, que se casaron en Adeje en 1661, o los gomeros de la Villa, Juan de Gámez y María de la Paz, que se casaron también en Adeje en el año 1664. E incluso, aunque los enlaces matrimoniales se producían en la isla de Tenerife, se realizaban entre miembros de la comunidad gomera asentada en Tenerife, como ocurrió en Adeje en 1748 entre Antonio de la Paz, que se casó con Ana Francisca Rodríguez de Aguiar, siendo todos ellos y sus padres naturales de esta isla de La Gomera. La incertidumbre de la nueva vida que esperaba a Tenerife movía a muchos gomeros a disponer su testamento, sus últimas voluntades, antes de abandonar esta isla, tal como fue el caso de Lucrecia Martín, hija de Domingo de Plasencia y de Inés de Mendoza, la cual otorgó su testamento en Chipude en el año 1690 y dispuso literalmente que testaba estando en camino para la isla de Tenerife. El motivo por el que la mayoría de estos naturales de La Gomera pasaron en los siglos XVI, XVII y XVIII, y lógicamente también hasta la actualidad, al sur de Tenerife son prácticamente de forma exclusiva razones puramente económicas y laborales, como personal y mano de obra al servicio de los señores jurisdiccionales de Adeje. El caso más significativo y exitoso de estas familias gomeras que pasan a la isla de Tenerife es una familia originaria de Chipude, los Hernández Montesino, cuyo tronco en Tenerife, un tal Sebastián Hernández Montesino y Niebla, natural de Chipude, pasa a la isla de Tenerife, probablemente al servicio de los marqueses de Adeje y condes de La Gomera, y se casa en Garachico en 1689 con una tal Ángela de Fuentes. Esta pareja se asienta en el municipio de Adeje y pronto su fidelidad y buen servicio a favor de la familia marquesal de Adeje y condal de La Gomera se va a ver recompensada, puesto que el hijo, uno de los hijos de este matrimonio, José Hernández Montesino, fue ya teniente capitán de milicia y su nieto, del mismo nombre, fue contador, es decir, contable, que llevaba las cuentas del marqués de Adeje y alcalde de dicha villa de Adeje. E incluso un bisnieto de este gomero de Chipude, llamado José Antonio Hernández Montesino, fue el principal promotor de la segregación política y religiosa del pueblo de Arona respecto de Vilaflor de Chacna a finales del siglo XVIII. Es decir, gracias a un bisnieto de un gomero de Chipude, Arona hoy es un municipio independiente y no un barrio del municipio de Vilaflor de Chacna, al estilo de lo que sería posiblemente el municipio, por ejemplo, de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, que se extiende de mar a cumbre. Sin embargo, la mayoría de los gomeros que pasaron al sur de Tenerife durante el antiguo régimen, y especialmente a Adeje, lo fueron para trabajar en régimen de semiesclavitud como peones, jornaleros y pastores al servicio de los señores de Adeje y condes de La Gomera, puesto que no todos tuvieron ese éxito social, en la escala social de los Hernández Montesinos de Chipude. Y así nos encontramos a muchos de estos gomeros que se casan con mujeres pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad tinerfeña de la época, como los esclavos y libertos. Así, a título ejemplificativo, puedo citar al gomero Juan Francisco Rodríguez Coello, el cual casó en Adeje en el año 1696 con Antonia Francisca, que era hija de un esclavo negro del conde de La Gomera llamado Manuel de la Palma. También este gomero, Juan Francisco, enviudó prácticamente, se casa en 1696, su mujer fallece posiblemente de parto, de sobreparto, y contrae un nuevo matrimonio 2 años más tarde, en 1698, con otra mujer de la misma y exacta extracción social que su primera mujer, lo cual no es una coincidencia. Y así se casa por segunda vez con una tal Ana Francisca, que también era hija de un esclavo del conde de La Gomera llamado Patricio Méndez. Es el caso también del gomero de Chipude, José Antonio de Lima, el cual se casó en 1769 con la mulata María de Candelaria, hija de un esclavo negro, propiedad del marqués de Adeje y conde de La Gomera. El caso del también gomero de Chipude, Domingo Navarro, el cual se casa en Adeje en 1770 con una esclava de raza negra, propiedad del marqués de Adeje, llamada María del Socorro.
Y también incluso tenemos el caso de mujeres que se vieron abocadas por su pobreza a casarse con miembros de este colectivo marginal, como era el caso de la gomera de esta villa, Josefa Cabeza, la cual se casó en Adeje en 1795 con José Ortega, que era hijo de un esclavo liberto llamado Esteban Ortega. Pero muchos de estos humildes gomeros que pasaron a Tenerife por esa situación de marginalidad y pobreza en la que se hallaban, también enlazaron por vía de matrimonio con esclavos y libertos pertenecientes también a otras élites agrarias del sur de Tenerife, no solamente al marqués de Adeje y conde de la Gomera. E incluso encontramos ejemplos fuera incluso de la jurisdicción del sur de Tenerife, de los límites del señorío jurisdiccional de Adeje. Fue el caso del gomero de Vallehermoso, Lázaro Núñez, el cual contrajo matrimonio en la iglesia de Vilaflor en 1680 con la esclava Dionisia Serrano, cuyo dueño era el alférez de milicia Salvador Rodríguez Quijada, vecino de Vilaflor. Y este matrimonio, este gomero de Vallehermoso y esta esclava, Dionisia Serrano, dejó larga descendencia, hoy representada en el sur de Tenerife por las familias Almeida y Gómez del municipio de Arona. E incluso encontramos casos tan tardíos de esclavitud en el sur de Tenerife que a muchos nos podrían sorprender, como el del gomero de Chicude, Francisco Ramón Hernández Padilla, que contrajo matrimonio en la iglesia de Vilaflor en 1811, es decir, en el siglo XIX, con la esclava liberta Rosalía Juana. Pero los fuertes vínculos económicos entre la isla de La Gomera y el señorío jurisdiccional de Adeje en manos de la aristocrática familia Herrera también tuvo como consecuencia que gomeros sometidos a la triste condición de esclavos fuesen traspasados desde La Gomera hasta Adeje a servir a los señores de dicha villa. Fue este el caso de varios miembros de un linaje de esclavos gomeros originario de Hermigua y que ostentaron el curioso apellido de Güenche. O sea, los esclavos gomeros en el siglo XVIII llevan el apellido Güenche, que la verdad que sería bastante interesante profundizar en el linaje de esta familia. Fue este el caso del esclavo liberto gomero Antonio Güenche, que había sido esclavo en esta isla de La Gomera del capitán Bernabé García, y que fue llevado a La Gomera y se casó allí fue llevado a Tenerife y se casó en Adeje en 1775 con una tal Rafaela García de la Cruz. Su hermano, Juan Ventura Guanche, era un esclavo propiedad de don José García y también fue llevado y vendido a Adeje, donde casó en 1775 con otra esclava llamada Mariana de los Reyes. La endogamia matrimonial de esta familia de esclavos continúa en Adeje hasta el propio siglo XIX. En otras ocasiones, estas estrechas relaciones entre La Gomera y el señorío de Adeje dieron lugar a curiosos sucesos, tal como ocurrió en esta villa en el año 1773, con una aronera llamada Francisca González Betancourt, la cual fue enviada por su familia a La Gomera para estar, digamos aquí, reducida o prácticamente confinada, debido a que su familia se oponía al matrimonio de esta aronera con su novio, que se llamaba José Antonio de Sarabia, el cual previamente la había raptado y escondido en una cueva en Arona, causando además un enorme escándalo en la sociedad de la época, de tal forma que una vez que el novio confesó donde tenía escondida a esta novia suya para forzar así el matrimonio, la familia de ella, para intentar evitar ese matrimonio, no se ocurrió otra cosa que enviarla confinada aquí a la isla de La Gomera. Así todo el amor prevaleció y este matrimonio pudo contraer matrimonio en la villa de la Orotava en 1774. Pero también encontramos algunos ejemplos de las élites agrarias de la isla de La Gomera que, como consecuencia de los frecuentes contactos socioeconómicos con el suroeste de Tenerife, van a traer como consecuencia casamientos entre la oligarquía gomera y la del sur de la isla de Tenerife. Fue este el caso de La Gomera, doña María Ignacia Hurtado de Mendoza y Salazar, natural de Chicude e hija de don Luis Hurtado de Mendoza y Salazar, y de doña María del Carmen Trujillo y Salazar, la cual contrajo matrimonio en la parroquia de Adeje en 1814 con el todopoderoso don José Cecilia Ceruto, el cual era el administrador de las importantes propiedades del mayorazgo de la Casa Fuerte de Adeje. O también el matrimonio celebrado en Adeje en 1787 entre don Antonio Fernández Acevedo y Álvarez, administrador de la Real Renta de Correos de la isla de La Gomera, e hijo del teniente capitán de milicia don Andrés Fernández Acevedo, regidor y alcalde mayor que fue de la villa de La Gomera, y de doña Juana Evangelista Rodríguez Fragoso y Álvarez, el cual contrajo matrimonio en Adeje con doña Isabel María Mendoza y Salazar, natural de Agulo y vecina de Adeje, e hija de don Luis de Mendoza y Salazar, natural de Chipude, y de doña María del Carmen Salazar, natural de Hermigua. En otras ocasiones, el puro azar va a determinar que personas nacidas en el seno de humildes hogares, por el capricho del destino, pasasen a formar parte de las oligarquías del sur de Tenerife. Fue este el caso de la humilde mujer de Hermigua, llamada Juana Izquierdo,
la cual pasó a Tenerife a mediados del siglo XIX y se ganaba la vida como sirvienta al servicio de una de las más distinguidas familias de la élite rural de Granadilla de Abona. Esta humilde sirvienta gomera, Juana Izquierdo, procreó con su amo, don José García Torres, que fue uno de los más ilustres hijos de Granadilla, siendo comandante graduado de milicias, alcalde constitucional y juez municipal de Granadilla de Abona y el segundo mayor contribuyente de dicho pueblo. Como digo, de los amores de este terrateniente granadillense y de su criada gomera, nació un niño ilegítimo que nació en Granadilla de Abona en 1852 y que se llamó Antonio. Sin embargo, los amores entre el amo y su criada gomera no eran bien vistos, lógicamente conforme a la estricta moralidad de la época, y el terrateniente contrajo matrimonio, tal como se esperaba de él, en la parroquia de Arico en 1858 con una mujer de su mismo rango y extracción social, una prima hermana suya llamada doña Francisca de Torres y Plaza, con la que sin embargo no tuvo descendencia. Lo estéril de este matrimonio es lo que seguramente motivó que don José García Torres, llevado por ese vano deseo de muchos seres humanos de perpetuar su linaje, pues le llevó a legitimar al hijo natural que había tenido con su criada gomera, Juana Izquierdo, y así dicho hijo creció acomodadamente hasta que se convirtió en un prócer local, don Antonio García Izquierdo, el cual fue consejero del Cabildo de Tenerife, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, fundador de la ermita de la Santa Cruz en Arico, y contrajo matrimonio con doña Lucrecia Alfonso Frías, habiendo dejado descendencia hasta hoy en el sur de Tenerife. Vemos como el azar muchas veces hace que linajes que hubieran sido ignotos pasen a ser conocidos para fortuna de las genealogías modernas. Son otros muchos los linajes gomeros de los cuales descienden muchas de las actuales familias del sur de Tenerife. Así, en Adeje, a título meramente ejemplificativo, podemos citar a familias como los Correa, los Lima, los Navarro, todos con origen en esta isla de La Gomera. En el municipio de Guía de Isora y de Santiago del Teide, quizás por su proximidad geográfica a esta isla, son muchísimas las familias que tienen sus raíces en esta isla de La Gomera mucho antes del siglo XX. También la presencia de estos gomeros en las tierras de Isora y del Valle de Santiago, hoy Santiago del Teide, es continua desde el siglo XVI hasta hoy. Al respecto citar que en 1694 contrajo matrimonio en la iglesia del Valle de Santiago un tal Sebastián González, natural de La Gomera y vecino de Isora, con una tal María Márquez. Mientras que en 1702 se casaba en la ermita de la entonces ermita de Nuestra Señora de Guía en Isora un tal Antonio Hernández Vivas con María Mendoza, que era natural de esta isla de La Gomera. Por su parte, el uno, como consecuencia de estos frecuentes tratos familiares y socioeconómicos entre las dos islas, la muerte incluso va a sorprender a algunos gomeros lejos de su hogar. Fue el caso de la gomera de Chipude, Lucía Jerónima, la cual fue enterrada en la iglesia de San Fernando del Valle de Santiago, en Tenerife, el 1 de enero del año 1700, la cual había muerto en la casa del alcalde mayor de dicha villa de Tenerife, Miguel Navarro, vecino de Tamaimo. Otras familias isoranas que tienen sus raíces aquí en La Gomera muchísimo antes del siglo XX son los Melián isoranos, que de La Gomera pasaron a Ico de los Vinos en el siglo XVIII y de allí al caserío isorano de Chilche. El tronco de esta familia es Francisco Melián, natural de Vallehermoso, el cual, como digo, pasó a Tenerife, contrajo matrimonio en Ico de los Vinos en 1756 con Isabel Francisca Hernández y dos hijos suyos se asentaron en el caserío isorano de Chilche, dando así a la extensa familia Melián de ese municipio. Otra familia isorana de origen gomero son los Mendoza, siendo el iniciador de este linaje José Antonio González Mendoza, hijo de Miguel González Mendoza y de María Espinel, vecinos de Agulo, el cual pasó a Tenerife y contrajo matrimonio en Ico de los Vinos en 1739 con Catalina Agustina Hernández. Su hijo, José Antonio Mendoza, se asentó en Guía de Isora y allí casó en 1773 con Narcisa Lorenzo Morales, siendo los progenitores de la actual familia isorana apellidada Mendoza. Otro ejemplo es el de la familia Mora, del municipio de Guía de Isora, que desciende de Juan Antonio de Mora, natural de Chipude y vecino de Guía, el cual casó en la parroquia de Isora en 1783 con María González Pérez. Asimismo, en el vecino municipio de Arona también encontramos desde antiguas familias de origen gomero asentadas, incluso sus miembros de la actualidad son totalmente desconocedores de sus raíces en esta isla de La Gomera. Es el caso de la actual familia aronera apellidada Cabeza, que desciende de un tal Mauricio de Armas Cabeza, natural de esta villa de La Gomera, el cual se ganaba la vida como zapatero. Contrajo dos matrimonios con dos primas suyas, el primero en 1747 aquí en esta villa con Josefa Antonia Quintero Álvarez, y tras enviudar en 1763 con su también prima Ana María Morales Bernal, que era del caserío de Gerduñe.
Este viudo con su segunda mujer pasaron al sur de Tenerife y se asentaron en el valle de San Lorenzo, en Arona, a finales del siglo XVIII, siendo el tronco de una larguísima descendencia que continúa hasta hoy en ese municipio. Otra familia aronera de raíces gomeras son la actual familia Valentín, asentada principalmente en el valle de San Lorenzo y en los Cristianos, que descienden de un tal Pedro Hernández, hijo de Salvador Pérez y de María Sánchez, los cuales eran naturales de Vallehermoso, en donde se casó en 1625 con María de Zamora, y su hijo, Marcos de Zamora Espinel, pasó a Tenerife y se casó en Vilaflor en 1660 con una tal Catalina Antonia de Casares. Pero como es previsible, también naturales del sur de Tenerife se establecieron desde antiguo en esta isla de La Gomera, entre las que había frecuentes relaciones mercantiles, importación de granos y hasta de la afamada losa charnera que se extraía de las canteras de la montaña de Guasa en el municipio de Arona, constando en los libros de fábrica de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de esta villa capitalina, que en 1717 y 1718 se trajo losa o piedra charnera para reparar el templo parroquial gomero de la Asunción y cuyo transporte realizó desde el puerto de los Cristianos hasta el puerto de esta isla un tal José Jones, y al que se pagaron 600 reales por dicho transporte. Sin embargo, comparativamente y por causas socioeconómicas que a todas luces son evidentes, fueron muchísimos menos los tinerfeños que se asentaron en la isla de La Gomera que viceversa, debido al escaso atractivo que para la gente de Tenerife pues suponía en siglos pasados asentarse en La Gomera, que estaba sometida a un férreo control, un régimen prácticamente medieval, que era el de los señoríos jurisdiccionales de La Gomera, que finalmente solamente fue abolido con el resto de la nación a raíz de la Constitución de Cádiz de 1812, con las leyes desamortizadoras. Pero así todo, acrisolados linajes gomeros hunden a su vez sus raíces en el sur de Tenerife, como no podía ser de otra forma, y entre ellos me gustaría citar a familias tan prolíficas en La Gomera como los Trujillo, que descienden de un tal Sebastián Trujillo, natural de Vilaflor de Chasna, en el siglo XVII, y cuyos descendientes se asentaron en esta isla. Otra familia gomera de origen en el sur de Tenerife son los Betancourt, asentados principalmente en el municipio de Valle Gran Rey, y que descienden de un tal Salvador de Betancourt, que nació en Vilaflor en 1616 y era primo hermano del santo chasnero, hermano Pedro de Betancourt, del que hablé antes. Este primo hermano del santo de Vilaflor se asentó en Chipude y se casó en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria en 1637 con una tal María Lucana, que era vecina de Arure. Y precisamente es en Arure donde he localizado la partida de entierro de este charnero Salvador de Betancourt, el cual fue enterrado en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de Chipude en 1691, concretamente el 20 de enero de ese año. Otra familia gomera de esta villa, que tiene su origen en Tenerife, es la familia Padilla, también bastante prolífica, de ilustre origen castellano y ligur, del norte de Italia, y descienden de un tal Juan de Padilla y de su esposa Francisca de Carmenatis. A su hijo, Nicolás de Padilla, lo encontramos casándose aquí, en esta villa de La Gomera, en el año 1614, con Juana de Morales Párraga. Y finalmente me gustaría citar a otra ilustre familia gomera con orígenes en Tenerife, la familia Bencomo, además uno de los escasos apellidos guanches que hay todavía en el archipiélago, y que ya está sentada, figura sentada aquí en La Gomera desde el siglo XVII, pues consta que en 1708 era alcalde de Chipude Pedro Trujillo Bencomo del Castillo. Asimismo son otros muchísimos los tinerfeños asentados en La Gomera, donde fundaron sus familias y dejaron descendencia, que prácticamente me gustaría citar ya en el final de mi conferencia, como son, a título meramente ejemplificativo, Gregorio Alonso Navarrete, natural del Valle de Santiago, que se casó en esta villa de La Gomera en 1718 con una tal Catalina Fernández de Mora, y nos arroja el curioso dato de que este tinerfeño era vecino del pago gomero de Enchereda, aquí en este municipio de San Sebastián, desde hacía 19 años. El caso de los hermanos isoranos Francisco e Isabel de Torres Baute, los cuales se casaron en esta villa de La Gomera en 1803 y 1806 con sendos gomeros, María Josefa Padilla Cabeza y Juan José Hernández Herrera. O el caso de la también isorana Antonia Jiménez Vargas, la cual era vecina de Benchijicua durante 20 años y contrajo matrimonio en 1780 en la ermita de San José del Pago de Tejiade con José Antonio de Armas Cabeza. De Adeje era natural Paula Casañas Alayón, la cual se casó en esta villa capitalina en 1774 con José de Armas Jerez. De la antigua jurisdicción de Chasna, hoy Vilaflor, era natural Domingo González, el cual pasó a La Gomera y se casó en la parroquia de Chipude en 1628
con Francisca de Medina. De Granadilla de Abona era María Antonia Toledo Bello, la cual se casó en esta villa en 1832 con Fernando Rodríguez, y de Arico era Ángela de Herrera, la cual se casó también aquí en San Sebastián en 1677 con Cristóbal de León. De algunos de estos tinerfeños del sur sabemos las razones por las que pasaron a esta isla, como fue el caso del esclavo Juan de Arico, que sin duda así se llamaba porque era natural u originario del pueblo de Arico, en el sur de Tenerife, y que fue vendido aquí en esta isla al capitán Lucas de Herrera Rodríguez, vecino de La Gomera. Y dicho esclavo, Juan de Arico, se casó aquí en esta villa en 1690 con una tal Sebastiana Fernández de Chinea. O también el caso, ya razones estrictamente espirituales, del religioso natural de Vilaflor, de Chacna, Antonio Domínguez Villarreal, el cual figura residiendo en La Gomera al menos desde el año 1627, que figura como capellán de la entonces ermita de San Juan de Vallehermoso, germen de la parroquia de dicho lugar. Razones puramente económicas explican el traslado a La Gomera de los vecinos del Valle de Santiago, Diego de Simancas, que me aventuro a lo mejor a decir que pudiera ser el originador del nombre de un pago que se llama Simancas, que si no recuerdo mal está en el municipio de Alajero o bien en este de San Sebastián de La Gomera, y de un tal Florian Gorrín, que figuran en 1606 aquí en La Gomera por haber obtenido el derecho a rematar la renta decimal de los ganados de La Gomera. Ya para finalizar esta conferencia, finalmente decirles que espero que haya servido para plasmar brevemente, de forma sucinta, la intensidad de los lazos familiares y socioeconómicos que han unido y siguen uniendo desde la época prehispánica hasta la actualidad a la gente de La Gomera con las del sur de Tenerife, en un continuo ir y venir de personas durante todos estos siglos, cada uno con sus propias circunstancias y experiencias. Finalmente me gustaría, si me lo permite el distinguido público, una pincelada de tipo personal, que es yo creo un fiel reflejo de lo profundamente enraizados que nos encontramos los gomeros y los vecinos del sur de Tenerife, con los gomeros, puesto que mi misma familia, que no tengo ningún tipo de antecedente familiar con la isla de La Gomera, mi familia por los cuatro costados es originaria del municipio de Vilaflor de Chacna, pues sin embargo yo pues desde pequeño las entrañables tertulias familiares de sobremesa, pues recuerdo con cariño las anécdotas que una tía mía, una hermana de mi padre, ya fallecida tristemente, que se llamaba Ana María Díaz Massanet, que era natural de Vilaflor de Chacna, y que me contaba muchas veces una anécdota de cómo ella, cuando en la década de los años 50 del siglo pasado aprobó las oposiciones a magisterio, su primer destino fue en esta isla de La Gomera, en la escuela de Guadá, que es un caserío en el municipio de Valle Gran Rey. Y mi tía pues me contaba pues divertidas anécdotas, la odisea que fue para ella embarcarse en el sur de Tenerife en esa década de los años 50 para tomar posesión de su destino aquí en La Gomera, en Guadá, cómo tuvo que desembarcar en una falúa si no me equivoco, en Playa de Santiago, luego a Lomos de Bestia, a través de caminos antiguos, caminos reales, hasta poder llegar a Valle Gran Rey, que me imagino que los que tienen cierta edad y son de aquí, pues se podrían imaginar la hazaña que para mi tía pues tuvo que suponer aquel destino laboral. Mi tía, como tantos otros tinerfeños y gomeros, vivió muchos años en Valle Gran Rey, allí formó su familia, se casó con un gomero de Valle Gran Rey de apellidos me atrevería a decir que tan acrisoladamente gomeros como Negrín, Chinea, y yo mismo, por tanto, tengo pues primos hermanos que son pues medio gomeros de Valle Gran Rey y con sangre también chanera de Vilaflor. Y como digo, con esta pincelada personal que les he querido contar, yo creo que es un fiel reflejo de cómo incluso a día de hoy, durante todos estos siglos, las poblaciones del sur de Tenerife y de La Gomera, como no podía ser de otra forma, dada la cercanía geográfica que tenemos unos de otros, pues prácticamente nos podemos considerar, yo creo que el mismo pueblo y la misma gente, yo mismo que he nacido en el sur de Tenerife, en los cristianos, que me he criado pues con el majestuoso perfil de la isla de La Gomera enfrente diariamente y que sigo teniendo enfrente, porque desde la terraza de mi casa pues veo el mar y el perfil de la isla de La Gomera. Me atrevería a decir que somos muchos los tinerfeños del sur de la isla que sentimos a esta isla de La Gomera, con independencia de que tengamos más o menos lazos familiares con ella, que sentimos a La Gomera como una prolongación del suroeste de la isla de Tenerife, y que estoy seguro también que muchos gomeros, la mayor parte de los gomeros, ven al suroeste de la isla de Tenerife como una prolongación o una proyección de la propia isla de La Gomera, dada los enormes y entrañables vínculos de todo tipo, consanguíneos,
socioeconómicos, educativos que unen a las poblaciones de ambas islas. Finalmente, simplemente agradecer su amable atención y su presencia aquí esta noche. Muchísimas gracias.